Buenas tardes, queridas hermanas, paz y bien. Es una alegría poderles ver, aunque sea por este Buenas medio tardes. virtual, Buenas para tardes. realizar este curso. Va a ser muy bonito por lo que ustedes son las que viven, ustedes son las que en definitiva saben de la temática que vamos a tratar, por lo tanto, entremos de lleno a ello. Permítanme compartir pantalla. Ustedes ahí ya pueden visualizarla, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. Vamos a realizar, esta es la primera unidad, el primer encuentro. Como está Sí, dividido profesor, en 4 sí. encuentros, por lo tanto, este primero de este día martes lo hemos titulado Introducción a la historia y regla de Santa Clara de Asís. Vamos a hacer una gran introducción para entender mejor la legislación de las hermanas pobres, de ustedes, de las hermanas clarisas. Por lo tanto, nos va a ayudar mucho en desde este punto de vista ir directamente a ello, es decir, a lo que nos compete para la temática de hoy. Y claro, aquí brevísimamente, por eso les ponía, es una gran introducción, Santa Clara de Asís, su conversión, su consagración y el tema de abadesa, el título, si cabe el término de abadesa. ¿Por qué estos términos? Aunque yo sé que ustedes los han visto a lo mejor en otras materias o ya lo saben, van a decir, pero otra vez lo mismo. No vamos a adentrarnos tema por tema, sino es para contextualizarnos y de esa manera poder llegar a comprender lo que es la norma de vida, ¿sí? Lo que es una regla. Por eso es regla regule. O sea, regla es aquella que regula. Y para Santa Clara de Asís, como lo fue para San Francisco, no es tanto una regla, una norma, aunque se llame regla, es un texto legislativo, pero es una forma. Por eso Santa Clara, le repito, como San Francisco de Asís dirán forma vitae, es una forma de vida, ¿sí? No es una legislación cualquiera, no es una normativa que tengo que vivirle, es una imposición, es una carga, no, es una forma de vida. Por eso entonces es la conversión, la consagración y este título de abadesa. Y aquí ustedes pueden ver en la diapositiva, dice Santa Clara, mujer libre que ama a Dios y ama al Evangelio. Esa es la esencia de toda la vida de Santa Clara y sobre todo de la legislación clariana, es decir, de la regla de Santa Clara. Y aquí, en este punto de vista, como les digo, ya para adentrarnos de lleno a esto, tenemos que hacer este recorrido histórico de esta regla, resaltando, eso sí, algunos matices propios de esta forma de vida de las hermanas pobres de San Damián, les decía. Pues las hermanas clarisas, o sea, ustedes, ven en la regla, un valor superlativo, un valor muy distinto en relación a los demás escritos de la misma santa. Así, por ejemplo, los hermanos menores ven en la regla bulada algo muy distinto a la bendición, algo muy distinto a las florecillas, algo muy distinto a cualquier otro documento. Lo mismo es para Santa Clara, para ustedes clarisas, la regla tiene un valor muy especial. Sí, ambos son escritos y por lo tanto, queridas hermanas, ténganmelo bien presente esto de inicio, que la regla este escrito de Santa Clara es un documento de la iglesia. Atención, atentas a esto. Sí, es un documento legislativo de la Orden de Santa Clara, de las hermanas pobres de San Damián. Sí, pero cuidado, no es solamente de Santa Clara, no es solamente de ustedes, hermanas clarisas, sino que es un documento de la iglesia universal. Por eso es que se llama regla bulada, la bula, aquello que el papa o un pontífice concede la debida aprobación formal canónica de la regla. Y claro, y ahí entonces vamos a entender por qué este documento está insertado en una bula pontificia, por eso es un documento de la iglesia. Y es importante, insisto en esto, subrayar en este valor, porque ustedes, queridas hermanas, no profesan, no sé, la bendición de Santa Clara. No, ustedes profesan es la regla. Es decir, le dan un valor normativo. Y eso es lo que realmente entonces aquí
no es un mero texto espiritual, cuidado, sino que es algo que regula su vida, que regula mi vida. Por lo tanto, es algo práctico, algo que se vive. Las hermanitas me piden que les... No, ya se fueron. Las hermanitas de Ambato me pedían acceso. Ya volverán a conectarse. Entonces aquí es lo que en la diapositiva, entonces para que se me vaya entendiendo, Santa Clara de Asís, conversión, consagración y abadesa desde ese punto de vista que es una mujer libre, les decía, que ama a Dios, que ama el Evangelio, y ahí tiene la forma de vida. Aquí vamos a entender, y me adentro ya más a la temática, esta conversión, esta consagración y este título de abadesa, ahí les acepto, al estilo de San Francisco de Asís, también Santa Clara es una mujer totalmente libre. Ella busca es la libertad, ¿sí? Por eso es que San Francisco de Asís, a ver, queridas hermanitas, no se me enojan si es que les hablo de San Francisco también, ¿verdad? No, No, Para nada, para nada. no, es que les digo esto por lo que hay que relacionar a Francisco y Clara. Solamente ahí vamos a entender la plantita, ¿sí? De Francisco. A ver, al estilo entonces de San Francisco, por ejemplo, él quiso tener amigos, pongámoslo entre comillas, quiso tener amigos, al estilo de Jesús. Recuerden Jesús cuando dice, a ustedes ya no lo llamo siervos, a ustedes lo llamo amigos, dice Jesús. ¿Por qué? Porque les he dado a conocer todo lo que sé de mi Padre, les he dado a conocer Jesús. Francisco de Asís lo mismo. Él quiso amigos. Y en este término de amigos es lo que él llama frates. El famoso fratum. Frailes. Es decir, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no quiere servidores. No quiere empleados. No quiere alguien que esté al servicio de él. No, 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 quiere amigos, es decir, frailes, quiere hermanos. Y Francisco de Asís, quiero que me sigan este discurso, ojalá no se me duerman, hermanitas. Francisco de Asís no quiso monjes. Él quiso hermanos, no quiso monjes. Monjes, si han visto en otra materia, me avisan para no aburrir las hermanitas, con toda libertad, sí, que estamos entre hermanos. Si es que ustedes ya han visto esto, dicen, ya vimos, pasemos, y con todo gusto. Entonces ahí en la diapositiva dice, Francisco no quiso monjes, porque monjes, la palabra monje viene del griego monos, ¿sí? Monos, una palabra griega, ahí les pongo en la diapositiva, esta palabra griega, bueno, amigos, hermanos, aquí no tengo monos, a ver, esto viene, le voy a escribir aquí esta palabra, monos, griego, ¿sí? Y esto significa uno, es más, único. Eso significa la palabra monos. ¿De acuerdo? Hasta allí, ¿se me entiende hasta allí? Sí. Ya, entonces les digo, Francisco de Asís, al querer hermanos, frailes, y no monos, monjes, monos, esa palabra significa uno, único, significa solo, soledad, significa apartado del mundo. Todo eso significa el término monos. De ahí viene monjes, de ahí viene el monaquismo. ¿Sí? Entonces, la vida del monje estaba ligada al monasterio, por eso monos, monasterio. Entonces, la vida del monje estaba ligada al monasterio y le estaba prohibido al monje salir a los pueblos, salir a los castillos, salir a las ciudades. Es decir, salir al contacto con la gente. Entonces, Francisco de Asís, ¿qué dice? Yo no quiero monjes, yo quiero frailes, yo quiero hermanos. Entonces, fraile, hermano, en cambio, significa familiaridad con los hombres y mujeres, significa comunión y sobre todo libre circulación. Entonces, eso, por ejemplo, se le prohíbe al monje. Eso se le prohíbe, el monje no podía salir, no podía estar con los... Entonces, al fraile, en cambio, sí se le está permitido. Es más, no solo le está permitido, al fraile es como una especie de imposición, es un imperativo. Aquí entonces entra el tema de Santa Clara, la libertad, les decía, de amar a Dios. Y esta libertad de amar a Dios lo hace desde el Evangelio y lo hace sobre todo junto con las hermanas. Es decir, aquí viene lo que se denomina el tema de la sororidad, se dice en latín. Sororidad. Sororidad significa
hermandad, lo que en Francisco será frater, fraternidad, sororidad es hermanas, hermandad, hermandad. Santa Clara, entonces aquí sin duda ella, aquí es donde viene el famoso título de abadesa. Abadesa, mismo que implicaba una similitud con el título más común, en este caso de las superioras benedictinas. Recordemos que Santa Clara de Asís tuvo allí sus inicios. Entonces, en el término abadesa, aquí está en la diapositiva muy resumidamente. Entonces, el título o el término, la palabra abadesa en la historia de las vírgenes es muy antiguo. Es muy antiguo a los orígenes monásticos occidentales. Se remonta hasta el cenobitismo que se llama en Egipto. Entonces, abadesa se da en este contexto. Entonces, la palabra, en este caso, ¿cómo surgió? De ahí viene el famoso Anma. Ahí les pongo Anma, ¿sí? Que se la traduce como, ahí está, ustedes pueden verlo, se traduce como madre, Anma. Sí, de aquí para que me vayan comprendiendo, por eso es Anma, madre, de ahí viene el término Abba o Apas, Abba, padre, pater, padre. Entonces se dan cuenta, Anma, madre, Abba, Abba, eso es cuando dice Abba, pater, padre nuestro. Sí, Abba, el término bíblico no es solo, no solo es papá, sino es más bien es papacito, es decir, con cariño, traduciéndolo un poquito al lenguaje nuestro aquí en Latinoamérica. Entonces, como el hijo se dirige al papá, pero con sumo cariño, con sumo afecto, con familiaridad, no con ese temor, ese miedo, ese respeto, esa distancia del papá bravo, de la madre brava, no, el término entonces Anma se la traduce por madre, le repito que es el equivalente del Abba o Abbas padre. Entonces, no hay en el monacato, entonces en los monasterios, en los orígenes, no hay en verdad una diferencia entre el uno y el otro sexo, es decir, entre el abad y la abadesa, porque viene de madre, de padre. Entonces la paternidad o maternidad sobre las monjas de la superior, en este caso al estilo benedictino, de la superiora benedictina, le regía de forma material y espiritual. Entonces, aquí yo no me detengo. El término de madre en el texto, ustedes lo encontrarán, todo esto que les estoy hablando está en el texto ya subido en la materia, en la plataforma. Aquí entonces el tema de madre, el tema de padre es el que provee, es el que cuida, es el que protege, es el que bendice, es el que corrige, es el que enseña. Y aquí podemos decir una serie de calificativos que nos van a ayudar a comprender toda esta temática. Por eso esta palabra ya a nivel del latín o latinizada, les pongo en los apuntes, adquirió un curso común en el ámbito ya en el siglo VI. San Gregorio Magno, por ejemplo, él y también San Cesario de Arles escribieron en la regla acerca de las Santas Vírgenes, una regla prebenedictina, donde ya utilizaban estos términos, ya los tenían en cuenta. Entonces, del término de madre, de Anma, de abadesa, entonces. Y allí sí se le daba esto un espacio muy particular, porque iba de acuerdo a quién da la vida. Recuerden, madre es la que da la vida. Hoy por hoy, antropológicamente, culturalmente, ¿qué es una madre? ¿Quién es una madre? La que da la vida, es la que defiende. Si imagínense, le atacan a un hijo, la mamá lo defiende. Puede ser el hijo más malcriado, más débil o muy para la madre siempre será su hijo, su hija consentido o consentida. Es decir, el amor desinteresado, el amor que vele, el amor que cuida y relacionado con el tema de la vida adquiere mayor significado todavía. Entonces, el término abadesa se lo sustituye en Santa Clara de Asís a propósito por el de priora. Priora, es decir, superiora. Sí, no tenía ninguna intención aquí de modificar a nivel doctrinal, pero sí el tema de madre, más que de superiora, sino de alma, de madre en sí. Entonces aquí hay que tener en cuenta toda esta carga significativa para comprender, le repito, la paternidad, la maternidad, insisto, materialmente y espiritualmente. Y aquí a nivel litúrgico, por ejemplo, es muy importante tener presente esto del Anma, del Abba. A nivel litúrgico, aquí les pongo una frase en latín que
y que va haciendo alusión a todo esto. A ver, ahí en latín es lo que se llama accite gregis dominici maternam providenciam et animorum procurationem, o sea, materna, la maternidad, la madre como tal. Entonces es la exaltación por excelencia, es lo que a nivel sacramental, a nivel litúrgico, se le da a la abadesa, a la madre. En esta línea. Por eso es que la iglesia en relación hacia la mujer, recuerden que la iglesia es mater et magistra, la iglesia es madre y maestra. El tema de la mujer, estoy haciendo mucho hincapié en esto de la vida. Entonces, en este ámbito, ya en la vida religiosa, ya además de ustedes las clarisas, el título de abadesa también la utilizaron algunas superioras agustinas. Recuerden la regla, las hermanas agustinas, donde allí, sin embargo, aunque predominó el término de priora a imitación de la parte masculina, pero aquí ya se da este título. Y aquí viene también además de domina en latín, por eso aquí la frase que les pongo litúrgicamente en latín, el famoso domina, recuerden que domini es señor, entonces domina es señora, pero señora en relación a domini, en relación al señor. Ahí el griego que cantamos en la misa, el Kyrie eleison, el Kyrios, es el señor. Entonces es muy distinto en este punto, por lo que ya a nivel ya práctico, a nivel ya vivencial, señor, ¿a quién se le llamaba señor? Fuera de Dios, me refiero, fuera del ámbito litúrgico, eran los grandes de este mundo, a los que tenían poder, autoridad, a los que estaban por encima, o sea, del título bíblico, litúrgico, se lo pasó a otra significación. Por eso es que entonces en el caso de Santa Clara, el término de mater, de alma, lo prefiere por encima de priora, insisto en esto, porque es una madre espiritual y una madre espiritual. Entonces aquí muy distinto al tema de domina, como lo expliqué, es decir, no de superioridad, no de dominio, porque ahí viene domina, domino, de ahí viene dominio. Pero cuidado, repito, desde el punto de vista desde el punto de vista obviamente clariano o desde la espiritualidad de Francisco y de Santa Clara de Asís, tiene una connotación más bien de servicio, más bien de entrega incondicional, de amor hacia Dios, hacia la iglesia y por supuesto hacia los hermanos y hacia las hermanas. Dentro de todo esto, entonces, el título, ya todo esto que se dio en la tradición, el tema de lo maternal, el tema de la madre, el tema de hermanas, es en el sentido pleno de la palabra. Y allí entonces va a tener el famoso tema privilegio de la pobreza. Entonces Santa Clara vivió a plenitud, eso sí, al estilo de Francisco de Asís, esa vocación, ese llamado a la vida divina, a la vida, en este caso, consagrada, a la entrega al evangelio. ¿Sí? Hasta aquí, ¿estamos bien? No me dejarán hablar como loro, como líos. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Con toda libertad, queridas hermanas. Pueden participar, pueden expresarse. Profe. Dígame. Acá decía, bueno, eso pues yo creo que todo lo hemos oído, de que Domini, Señor, bueno, toda la tradición, ¿no? Y por ejemplo, Señor significa que, o sea, todavía ya no sería como en clave de ese dominio, sino en clave de servicio, ¿no? Correcto. ¿Qué significaría? Sí, el Monseñor, término, aplican a los obispos. Ya. Sí, sí, querida hermana. Es el término domini o domina al femenino, pero domini es exclusivo para Dios. Señor, Señor Jesucristo, Señor, es la traducción de Señor en español, pero es para Dios. Y allí tiene toda la autoridad y el poder. A ver, cuando recordemos el Jueves Santo, sí, el tema del lavatorio de los pies. Ahí Jesús clarísimamente les dice, ustedes me dicen Kyrio, o sea, ustedes me dicen Señor, ustedes me dicen didáscalos son la palabra griega que significa maestro, magister en español o en latín magister, que es maestro, es el que enseña. Entonces allí Jesús les dice, ustedes me dicen Señor, ustedes me dicen maestro y lo dicen bien. Jesús lo reconoce.
Pero ahí viene el gran pero, y ahí agrega, pero yo que soy Quirio, Señor, yo que soy Díascalos maestro, les he lavado los pies. Y el servicio. Y ahí les da la recomendación, hagan ustedes lo mismo. Es el título de Señor. Cristo, ¿quién es Cristo? Es Señor. Sí, es Dios, pero es un Dios al servicio del Padre, al servicio del reino. Es el Dios de salvación. Entonces aquí viene el término de Señor aplicado a Dios, a Cristo, como se domina, ¿sí? Señora, aplicada a Santa Clara, es aquella que sirve, aquella que da la vida por los demás. Aquí viene la alma, la madre. Claro, señor, monseñor va en esa línea, es el que sirve, el que da la vida por su Dios, por sus ovejas, es decir, por la feligresía, por la porción, como dice el Código de Derecho Canónico, del pueblo, de una porción del pueblo de Dios que se le confía al obispo como su legítimo pastor para eso, pastor, para que lo pastoree, es decir, para que lo pastee, para que lo gobierne, para que lo santifique, para que lo rija y sobre todo para que lo enseñe. Recuerden que las funciones del obispo son tres: enseñar, regir y santificar. Es el pastoreo. Lo mismo es entonces la espiritualidad clariana, que tiene estas connotaciones de servicio, de entrega. Santa Clara, entonces aquí les voy a hablar de un tema que espero que no se aleje, pero como les digo, es para entender lo que poníamos aquí. La humildad y pobreza de Santa Clara, que son rasgos esenciales. Aquí les pongo distintivos, pero esta palabra distintivos más bien me hubiese, le cambiara por lo esencial de Santa Clara. Sí, son más que distintivos, son fundamentales, son los fundamentos, son las bases de la Madre Santa Clara de Asís. Y aquí, como les digo, es un tema que ojalá no las saque de contexto, pero es para que se me entienda en más profundidad todo esto. El tema del cinturón les pongo. Han hablado de pronto en otra materia, en otro ámbito, del significado. Aquí lo que voy es al significado para entender toda esta temática, ¿sí? El cinturón de cuero, o sea, ¿qué hace Francisco de Asís? Y eso se lo aplica a Santa Clara y en la vivencia. Cinturón de cuero por la cuerda de cáñamo que lo cambió. Aquí parten tanto San Francisco cuanto Santa Clara de Asís del lindo texto de Mateo 10:9. Sí, todo ese bonito texto. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto. Cinturón, cinto. De ahí viene cinturón, cinto. Ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastión, etcétera, etcétera. Esto Santa Clara de Asís, así como, bueno, San Francisco en este caso, es como que si saliera hacia afuera y lo pone en práctica. Ahí es donde Francisco de Asís se descalza y se pone el famoso sayal, el hábito que llamamos hoy. Sí, y tiró su cinturón de cuero. Recuerden que Francisco de Asís, él pretendía ser caballero, pretendía para pertenecer a la nobleza, el famoso rey de las fiestas, etcétera, etcétera. Entonces era elegante en el vestir, por todo lo que ustedes ya conocen de la vida de San Francisco de Asís, como lo es también de Santa Clara de Asís. Entonces, como tira esa elegancia, voy a utilizar ese término, tira el cinturón de cuerda, de cuero, perdón, y en su lugar ahí es donde se anudó a la cintura la cuerda. Sí, el cordón, cuerda, cordón que hoy llamamos. Y entonces aquí es donde empieza radicalmente todo este tema. Ha habido un corte. Sí, me di cuenta yo cuando de pronto me vi hablando solito y digo, ¿qué pasó con mis santas hermanas en la pantalla? Ya estamos, ya, pero el error fue de acá, es que aquí de pronto hay hermanitas de Quito. Bueno, por mi zona donde yo vivo está nublado y hay una especie de, no sé si serán rayos, pero escucha truenos. En todo caso, ya estamos de nuevo acá. A ver, voy a tratar de volver primero, permítanme para que tengan una visualización, como les tenía esto del compartir la pantalla. En el tema le estaba explicando del cinturón, ¿sí? En el tema del cinturón.
que cambia San Francisco de Asís, y claro, todo es significado a partir del texto de los evangelios, es decir, de la palabra de Dios. Por ello es que Francisco de Asís realmente no escatima en ninguna parte para entregarse al Señor. ¿Me dicen si están viendo la diapositiva? Sí. Sí, profe, sí. Les mencionaba, entonces, a partir de ese texto, ¿quiénes llevaban aquí para que se entienda? ¿Quiénes llevaban esto? A ver, voy acá, pasemos acá. ¿Quiénes llevaban el cinturón? Al cinturón aquí les pongo el título Hebillas. Voy a ir un poquito explicando todo esto para que se entienda por qué Francisco de Asís lo cambia. Entonces, ¿y quién lleva el Dante Alighieri? Usted sabe, ese gran poeta italiano. Él habló de todo esto, de los florentinos, es decir, de Florencia. Florencia es la Atenas de Europa, es decir, por el arte, por la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, Dante Alighieri, él cuando quería alabar la ruda sencillez de estos viejos florentinos, él menciona ahí, que él así menciona, dice, van ceñidos de cuero y de hueso. Es la frase, van ceñidos de cuero y de hueso, el cinturón, cuero, cuerda y de hueso, aludiendo a un elemento del vestido, que es el cinturón de cuero y las hebillas, por eso ese título que yo les ponía ahí, y las hebillas que son de hueso. Pero explico esto brevísimamente. Los atildados vestidos medieval, o sea, cómo se vestían los grandes en la época medieval, pues en esa época no habían los bolsillos que tenemos ahora en las chaquetas, en las camisas, en el santo sayal de ustedes, los bolsillos. Entonces carecían de eso. Por lo que cada cosa se sujetaba a un cinturón por medio de distintas hebillas que colgaban del cinturón. Imagínense, claro, aquí hagan un esfuerzo imaginariamente mental, cómo es el cinturón y que cuelgan hebillas ahí en la cintura. Entonces, aquí cada uno tenía muy arregladas, muy lujosas, y eso es lo que, por ejemplo, una multitud de hebillas mantenían unidas o a ver, mantenían unidos los arreos del caballo y las albardas de los mulos, y todo eso estaba allí contenido. ¿Y quiénes tenían esto? Los ricos, es decir, los pudientes. ¿Sí? Entonces la hebilla, o el talí se llama, tenía otras hebillas que, repito, colgaban cinturón de cuero. Por eso que los fabricantes de hebillas también formaban un grupo muy particular. Se llamaban los hebilleros inclusive, sobre todo ahí en Florencia, pero en toda esa zona de Italia. Entre otras cosas, y ahí les pongo en la diapositiva brevísimamente, ¿qué colgaban de esas hebillas? Entonces, por medio de ellas, colgaban del cinturón de los caballeros y de los soldados, ¿qué cosa? Ahí les pongo las espadas, los puñales y las hachas, que eran cosas costosas. Por medio de las hebillas colgaban del cinturón los magistrados, donde ahí tenían las llaves y los sellos. ¿Sí? Por medio de las hebillas colgaban del cinturón de los notarios, el tintero y el estuche de las plumas. ¿Se dan cuenta? Era gente de poder, la que los magistrados, los que daban sentencias, es decir, los magistrados, aquí es para entender, soy por ello, los abogados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por medio de las hebillas colgaban del cinturón de los artesanos las tenazas y los punzones. Por medio de las hebillas también colgaban del cinturón de los mercaderes las bolsas de dinero. Es decir, ahí llevaban lo que hoy serían las tarjetas de crédito, o lo que llevarían los fajos de billetes de $100 cada uno. Sí, o sea, entonces, ¿qué pasa? Se dan cuenta quién llevaba entonces, repito, este cinturón de cuero y hebillas, no lo hacía un pobre. Y yo creo que ya pueden ir más o menos teniendo una idea, que el cinturón era la indumentaria que representaba y sostenía la mundanidad, la riqueza, la autoridad y el poder, la fortuna, también la cultura, es decir, de la gente que sabía, de la gente letrada, por el tintero, por etcétera, etcétera. Entonces, ya utilizando el lenguaje de San Francisco y de Santa Clara de Asís, un hombre desceñido, ¿sí? Era, por tanto, un hombre indefenso, indecoroso. Era un hombre pobre, era un hombre sucio, si cabe el término. Entonces, así es cuando San Francisco de Asís, entonces, se deshevilló su cinturón de cuero en aquella lejana, ahí mañana luminosa, donde se apartó, es decir, la conversión. Se quita eso, ¿sí?
Ahí vio caer todo lo que es lo material, es decir, las hebillas del hombre viejo, etcétera, etcétera, y ahí se ergue. Ahí viene el Francisco de Asís, que libre, despojado de todo, incluso de la fantasía de ser caballero, de la riqueza, de etcétera, etcétera, queda libre. Sí, entonces ahí deja las espadas, deja los puñales, la llave, los etcétera, etcétera, para convertirse en alguien liviano, para convertirse en alguien libre. Entonces, en cuanto a la cuerda, por ejemplo, el Evangelio no habla de eso. Para San Francisco de Asís, podemos decir que es algo natural, es un hallazgo, es un signo del propósito de vida, es un dejar la vanidad y volverse al amor de Dios. Entonces aquí es clarísimo el propósito de San Francisco de Asís, que lo retoma Santa Clara y en la vida, era la libertad, era recorrer los caminos del mundo, y él es clarísimo, San Francisco, es con ligereza y agilidad en relación a los demás. Francisco de Asís quería ir adelante de todos, o sea, adelantar a todos, y llegar él primero a donde los demás, cargados de armas, de villas, lo que explicaba, de tanto peso, de mercancías y ambiciones, de dinero, iban a llegar más despacio, tarde, se iban a cansar. Francisco quiere libertad. Francisco y Santa Clara de Asís esto literalmente lo aprende en el sentido de aprehensión, lo hace propio. Y entonces vamos a entender desde este punto de vista por qué aquí los famosos, todo esto de que del cinturón para Francisco, de por qué el sayal, por qué la cuerda, que es algo de humildad, es algo de pobreza, pero son signos, porque lo que se vive es en el corazón y desde la fe, desde la gracia de Dios. Entonces aquí los 3 votos franciscanos, aquí les pongo de obediencia, pobreza y castidad, no eran así pesos, no es una carga, sino que eso es lo que les da presteza, es lo que les da ligereza, eso es lo que realmente ayuda. Y aquí les pongo en este texto, aunque la letra está muy pequeñita, la obediencia, dice, desata de toda duda. La pobreza liberaba, perdón, de toda codicia. La castidad descargaba de todo compromiso carnal. Entonces los vicios contrarios a aquellos votos, es decir, la soberbia, la avaricia y la lujuria, eran 3 monstruosas hebillas, en el lenguaje de San Francisco dice lo que explicaba. Eran 3 monstruosas hebillas que embriagaban al hombre de mundo, es decir, que su corazón lo llevaban por otro lado. Se preocupaba de la mundanidad, de otras cosas. Entonces, ¿qué hace Francisco de Asís? Aquí viene el tema del despojo. En este punto es donde entramos de lleno ya a la conversión, llamo yo así, y esto lo hago brevísimamente, de Santa Clara de Asís. La conversión de ella que gira, ustedes ya conocen esto, simplemente ahí les pongo muy velozmente, gira en torno a la fiesta litúrgica del Domingo de Ramos. Y por algo, uno de sus biógrafos, la leyenda de Clara, menciona que se acercaba el día solemne de Ramos cuando la doncella, fervoroso el corazón, fue a ver al varón de Dios inquiriendo el qué y el cómo de su conversión. O sea, le preguntó. Y Francisco de Asís dice que este biógrafo le ordena que el día de la fiesta, compuesta y engalanada, se acerque a recibir la palma mezclada con la gente, y que la noche, saliendo de la ciudad, se convierta el famoso mundano gozo en el luto de la pasión del Señor. Y ahí es donde llega el Domingo de Ramos, donde la joven, vestida con sus mejores galas, espléndida de belleza, entre el grupo de las damas entró a la iglesia con todos. Al acudir los demás a recibir los ramos, Clara, con humildad y rubor, se quedó quieta en su puesto. Entonces el obispo se llegó a ella y puso la palma en sus manos. Este es el texto en el número 7 de la leyenda de Clara, donde empieza la conversión. Y claro, aquí ya habían pasado 6 años, desde que el joven Francisco ya había emprendido el camino de la santidad, la conversión, es decir, el seguimiento a Cristo. Ahí están las palabras del crucifijo, están, ve Francisco y repara mi casa, etcétera, etcétera. Aquí está el tema ya del abrazo con el leproso, el rostro doliente de Cristo, y ya eran vida en Francisco de Asís. Ese despojo de los vestidos ante la presencia del obispo Guido. Entonces aquí Santa Clara de Asís ya lo conoce la experiencia de Francisco. Por eso es que aquí ella, dotada de un notable sentido religioso, literalmente fue conquistada por ese cambio de Francisco, por ese rey de fiestas. Y allí buscó formas y modos de encontrarse con él.
Y ahí lo siguió a Cristo. Muy bien, queridas hermanitas, como ya se nos acaba el Zoom, ahora sí hagamos una pausita y por favor, en 5 minutos regresamos por ese mismo link. ¿De acuerdo? Listo, profe. Bueno, profesor. Ya, muchas gracias. Entonces, hasta un ratito, no se me escaparán. ¿Hasta qué horas va a ser la clase, profe? Después retomamos 40 minutos más.